Muy bien, vamos a dejar ese interrogante para luego. Luego, la siguiente escritura dice Juan 14:26. ¿Qué dice Juan 14:26? ¿Quién lo tiene? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Muy bien. Aquí en este versículo es clave porque se mencionan las tres personas de la Trinidad como personas separadas, pero aún formando parte de un solo Dios. El Consolador, con C mayúscula, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Imagínense eso. Entonces aquí tenemos otras cosas que el Espíritu Santo va a hacer. Él es enviado del Padre y Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que el Señor nos ha enseñado. Para ellos, el Señor les enseñó directamente, pero para nosotros lo tenemos en toda la Escritura. Póngase a pensar. Más adelante, cuando vemos los escritos de Pablo y vemos cómo él hace referencia a lo que está escrito, cómo el Espíritu Santo le ayuda a entender la interpretación que no había sido vista desde ese momento. Imagínense. Entonces acá tendríamos que son tres, para los que escribieron números, aquí tenemos tres referencias al Espíritu Santo como una persona. Y esas acciones serían, una vez más, el consolador, el enviado, que nos enseña todas las cosas y que recuerda todo lo que Él nos ha hecho. Esas son las acciones que hace el Espíritu Santo en este versículo. Y ahora Juan 15:26. ¿Quién lo tiene? Lo leo, pastora. Uh-huh. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Muy bien, ahí tenemos otras cosas que el Espíritu Santo va a hacer. ¿Y cuáles son esas cosas? Dice, va a venir, Él enviará del Padre. Una vez más, se llama el Espíritu de verdad, que procede del Padre. Dice que Él va a dar testimonio de el Señor Jesús adentro. Y luego Él nos capacita en el versículo 27 para dar testimonio. Y luego vemos esto cumplido cada vez que en el libro de los Hechos se menciona que fueron llenos del Espíritu Santo. La siguiente acción que usted puede ver es dar testimonio, es testificar, es profetizar lo que ya está escrito, lo que el Señor ha dicho. Dar testimonio es lo que un profeta hace. Dice, vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Es exactamente lo mismo que les está diciendo en el capítulo 14. Este es el que mora con vosotros, pero ahora estará en vosotros. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para dar testimonio. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de verdad. Entonces aquí tenemos el Espíritu de verdad es uno. Él dará testimonio acerca de mí es dos. Y Él nos capacita para dar testimonio porque ha estado desde el principio. Es tres. Entonces esa es la respuesta de la pregunta número 1. ¿Puede, Ahora, por favor, pastora, puede repetírmelo la 3? la 3, estamos hablando que estamos viendo este versículo, cuáles son las acciones que se dicen del Espíritu Santo, ¿cierto? Sí, Entonces dice, ya sabemos que Él va a venir,
que Él es enviado, ¿cierto? Sí, Dice que Él procede del Padre. Dice que la acción que va a tomar es que Él dará testimonio acerca del Señor Jesús. Y aquí, por implicación, podemos ver que Él nos capacita para dar testimonio también, como lo dice en Juan 14, que sí. Él estaba con ellos, pero ahora iba a estar en el creyente, que son lugares diferentes, con, afuera, en, adentro. Muy bien. Ok, ahora, ¿por qué las palabras él, a él, etcétera, revelan al Espíritu Santo como persona? Aquí algunas opiniones. porque está con mayúscula. Exacto, tiene un nombre propio, está con mayúscula. Y luego, qué otras características pueden ustedes ver que los revelan como persona, según estos pasajes Yo, anteriores? yo coloqué, los pronombres personales son palabras que reemplazan al sujeto, nombre o sustantivo de la oración y se utilizan para sustituir a las personas. Sí, Desde- y encima de eso, hace acciones, ¿cierto? Yo Muy le, bien. yo tengo igual una respuesta, eh, porque junto con el pronombre personal, él señala una característica o cualidad propia de una persona. Gracias. Muy bien. Entonces, con esto descartamos la enseñanza de que el Espíritu Santo solo es una fuerza. Bien, entre sus características, Él es la fuerza de Dios. Él es el poder de Dios todopoderoso. Él es todopoderoso. Pero la enseñanza específica, y esto es específicamente, tengo que dejar de compartir para compartir el otro. Ya les voy a decir de dónde viene. Viene de Razonamientos de la Escritura, 1985, un libro mormón. Y lamentablemente, esto se ha de alguna manera inmiscuido en la iglesia directa o indirectamente, en donde hay incluso iglesias o creencias que enseñan que el Espíritu Santo la, es una fuerza invisible y que solamente actúan el Padre y el Hijo, porque en algunos pasajes sale solamente escrito el Padre y el Hijo, como por ejemplo lo acabamos de leer en Juan, dice el Padre, que yo soy del Padre y el Padre es cierto, y que ustedes estarán en mí. Habla sobre la relación del Padre y el Hijo, pero el Espíritu Santo, aparte de ser el Espíritu de Dios, es una persona. Entonces, Razonamientos de la Escritura dice, el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. No es una persona, sino una fuerza poderosa que Dios hace emanar de sí mismo para cumplir su santa voluntad. Si tomamos este principio, este precepto, estaríamos diciendo que la Trinidad no existe, que solamente existe el Padre y el Hijo, porque el Espíritu Santo es solamente la fuerza. Y luego, que la tercera persona de la Trinidad es la ciencia divina, entre comillas. Es decir, esta energía, esta fuerza, esta electricidad que no es una persona. Y esto se encuentra en Ciencia Divina. Mary Baker Eddy es una de las principales escritoras de la teología mormona. Y Parley Pratt Jackson en 1993, página 26, dice lo mismo. Es una fuerza como un magnetismo o electricidad, fluido divino, energía impersonal. Ahora,
¿Por qué estamos poniendo tanto énfasis en eso? Porque hoy en día usted puede ver en diferentes lugares que se arman shows en donde las personas manifiestan magnetismos, electricidad, fluidos, cosas que los hacen hacer cosas erráticas. Pero en la escritura en ningún momento se menciona que para ser lleno del Espíritu Santo o para recibir al Espíritu Santo, o que una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo sea comenzar a hacer cosas erráticas. Y lamentablemente eso nos puede llevar, abre las puertas a la entrada de demonios. Estoy mostrando esto porque esto de aquí viene esa raíz en donde usted está en una congregación y de repente, no sé si han escuchado, pero yo recuerdo cuando era niña en una iglesia a la que me invitaron, el pastor tenía un látigo en su mano y con el látigo le pegaba a las personas y las personas lloraban y se caían y temblaban y entraban como especies de convulsiones, pero toda la iglesia estaba llorando, gemían y eso daba angustia. Con un latigazo que no. Y cuando uno no se caía, entre comillas, lo tildaban de rebelde o lo tildaban de que está resistiendo al Espíritu Santo. Entonces nosotros como creyentes debemos tener mucho cuidado con estos tipos de engaños. Usted puede darse cuenta en YouTube, van a ver cantidades de videos que salen haciendo burla a eso o exponiéndolo o mostrándolo. Ahora, nosotros tampoco debemos caer en la parte acusadora en donde estamos compartiendo este tipo de cosas y señalando porque sabemos que esto no es en realidad una manifestación del Espíritu Santo. Es solamente una especie de histeria colectiva o incluso algo que está impulsado por espíritus inmundos, porque la manifestación del Espíritu Santo, según lo que nosotros podemos ver durante el ministerio del Señor Jesucristo, que operaba con el Espíritu Santo dentro de él, y luego después que recibieron el Espíritu Santo, vemos varias acciones que los discípulos y todos los que fueron llenos del Espíritu Santo hacen. Y la número 1 es dar testimonio. Ahí no dice saltar desenfrenadamente, ahí no dice caerse al suelo, ahí no dice entrar en ese tipo de frenesí. Es cierto que hay algunos pasajes en donde se menciona que se entró en un éxtasis, pero no sabemos exactamente qué o cuáles fueron las acciones específicas. Así que lo digo para que podamos tener cuidado de no caer en ese tipo de, no dejarnos llevar, ¿cierto? Porque por tipos de magnetismos, electricidad o cosas de ese tipo. Hermano Cheo. Doctora Katy, a mí me pasa algo, porque la verdad es que antes, bueno, yo he tenido experiencias de ese tipo y he visto también experiencias de ese tipo en varias iglesias acá donde cuando yo participaba en otra iglesia antes, se veía harto eso. Y de hecho hubo un tiempo, hace años ya así, que hubo como un mover donde todo era tirar hacia atrás a las personas y eh, eh, se respaldaba en un texto que había que Jesús, eh, que, está, que salía donde Jesús, no me acuerdo bien el texto, pero era que Jesús
las personas estaban cerca de Jesús y las personas caían hacia atrás y se respaldaban con eso. Creo que fue cuando lo fueron a arrestar al Señor. Creo que los soldados cayeron. Y bueno, y se respaldaban, habían como uno o dos textos con los que se respaldaban y hablaban sobre eso, pero yo vi harto ese tipo de manifestación y yo también la experimenté, la verdad. Y en ese momento, bueno, todos pensaban que era algo del Señor y todo, pero sí había mucho como escándalo, manifestaciones extrañas como de demonios, súper fuerte, gente que parecía serpiente en el suelo, cosas como esas. Entonces, es bien, bien extraño. De hecho, las personas oraban y caían para atrás y oraban y todo, pero después como que seguían igual, así. Nunca hubo un cambio, nunca hubo algo que realmente diera como, como pruebas de que el Señor estaba obrando en ese tipo de manifestaciones. Eso es lo que quería comentar. Recordemos que Dios es un Dios de orden. Y si bien es cierto, el Espíritu Santo tiene el poder para hacer lo que Él desea, cosas así, por ejemplo, vamos a ver aquí, vea por ejemplo esto. Sabemos que, por ejemplo, tenemos influencia de culturas africanas en donde se practica este tipo de trances y cosas así. Ahora, no tampoco estamos diciendo que eh, no tampoco estamos diciendo que el Espíritu Santo no puede provocar, digamos, deseo de danza o deseo de, está bien, todo eso está correcto, es aceptable, pero lo que yo estoy diciendo es, no busquemos las sensaciones, no busquemos el, este tipo de, no encuentro las palabras como para poder expresarlo. No, Manifestaciones, sí, que no cometamos el error que cometió el pueblo del Señor, que causó que el Señor dejara el templo. Porque el error que ellos cometieron en ese tiempo, en Ezequiel 10, fue que ellos pensaron que Dios solamente podía habitar el arca. Y cuando el Espíritu Santo se levanta y se posa sobre el arca y después se posa en la entrada del templo y después se posa sobre la ciudad y después se va, él está diciendo que Dios no puede ser encajado, no podemos estereotiparlo, no podemos, por ejemplo, lo que hemos dicho, lo que estábamos comentando la vez pasada, decir, es que si la persona no tiembla, entonces no está llena del Espíritu Santo, es que si la persona no se cae, entonces no está llena del Espíritu Santo, es que si no hace esto, si no grita, si no se desenfrena, nada de eso está sostenido en la escritura. Nada de eso está sostenido en la escritura. Podemos claramente ver en la escritura que cada vez, si usted puede ver a través de todo el libro de los Hechos y a través del caminar del Señor Jesús, que cada vez que el Espíritu Santo llenaba a una persona, lo siguiente es testificar. Lo siguiente es procede la sanidad, procede algo que el Señor hace, pero en sí, ¿cómo vamos a saber qué es del Espíritu Santo y no? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Número uno, tiene que exaltar al Señor, tiene que exaltar la soberanía, el poder y la magnificencia de Dios, no a ningún hombre. No se utilizan artificios,
que ves el martillo sagrado. Yo he visto una iglesia en donde el pastor tenía un martillo del Chapulín Colorado y le pegaba a la gente en la cabeza y la gente se caía. Ya estaban llenos del Espíritu Santo. Tenemos mucho cuidado. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto? Para que veamos de dónde viene, cuál es esa raíz. Nada de eso. Hermana Indira. Mis hermanos, bendiciones. Fíjate, sí, yo estaba pensando que digamos que, como No tú te dices, escuchamos muy bien, Indy. ¿acá me escuchan mejor? Espera. Poquito. Tienes que hablar más fuerte. Espérame, bueno. ¿Acá me escuchan alguito? No, no me están escuchando nada. Sí, pero Ahorita tienes que que hablar un intervengo, poquito voy a más arreglar fuerte. la conferencia. Ya. Ok. Bueno, les cuento que, ¿aquí sí me escuchan? Estoy arreglando la configuración, pero me demoro. Yo, digamos que lo que tú hablabas con respecto a que el Señor se manifiesta en orden, y digamos que esas manifestaciones que son un poco extravagantes y que realmente no ministran amor ni paz, sino ministran a veces hasta angustia y se siente mal, pues efectivamente no están en el orden de Dios. Sin embargo, pienso que el Espíritu Santo sí se manifiesta en mi caso personal. Digamos que la manifestación que yo he tenido del Espíritu Santo en mi vida ha sido en mis tiempos de oración, en mi cuarto, en mi habitación. Y entonces en ese lugar íntimo el Señor, digamos que en mí se ha manifestado porque muchas veces he sentido ese peso en la frente, ese fuego que baja de la frente hacia toda la columna y creo que ahí viene, pues, esa manifestación, pues no puedo decir que provenga de alguien diferente a que sea el Espíritu Santo. Lo que no está, digamos que en orden son aquellas cosas en donde no tienen sentido ni tienen un propósito. Pero creo firmemente que cuando el Espíritu Santo o lo he creído en mi vida, su presencia la siento con ese peso en mi frente o con ese calor, ese fuego, es porque algo en mí el Señor está haciendo que yo desconozco. Quería compartir eso. Una voz espiritual. Amén. Amén, así es. Y es cierto, como digo, el Espíritu Santo tiene el poder para poder hacer todo esto, ¿cierto? De hecho, una de las características del Espíritu de Dios es un espíritu de fuego. Se llama espíritu de fuego. Pero, bueno, es que es tan profundo. Anyway, ahora miren, les voy a mostrar esto. Ahora vamos a guardar silencio. ¿Cuántos saben? ¿No se escucha? Sí, pastora, sí. Que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Algo anda mal. Quiero que vaya a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se ría, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír, te tiene que oír. De Israel, dice la palabra de Dios, los príncipes de Israel fueron los primeros en traer sus tesoros para que el templo se edificara. Y porque los príncipes sembraron y pusieron sus tesoros, amén, el resto del pueblo trajo hasta que dijo, ya no den más. Aleluya. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Hay gente que lo tiene y Dios te ha puesto eso, no es tuyo, es de Dios. Etcétera, etcétera. Y así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de conocer cuáles son estas ideologías falsas
estas enseñanzas falsas y sus raíces, que si bien es cierto, posiblemente no se enseña así abiertamente, pero podemos ver sus ramas y sus manifestaciones en este tipo. ¿Sí? Mire desde dónde el enemigo comienza a tramar esto, desde el 381, y no ha desaparecido esta ideología. Luego, en el 215 dice, Dios Padre es un actor que juega diferentes roles. Ahora, esta ideología es muy peligrosa porque a veces se puede manifestar en una especie de sentimiento, inconformidad o enojo hacia Dios por la manera en cómo las circunstancias suceden. Y se ve manifestado, por ejemplo, como en esta canción de José Luis Peral, creo que es, no sé de quién es, que acusan a Dios de todo el mal que está pasando en el mundo y dice, dime por qué la gente no sonríe, por qué nos has dejado solos, por qué las guerras, por qué tal cosa, por qué esto. La idea de que Dios es un Dios que juega ajedrez, que juega diferentes roles, que hoy es un Dios de misericordia, pero también es un Dios que castiga y que mueve las piezas a su conveniencia y todo eso, aunque no se diga o no se exprese verbalmente. Cuando nosotros albergamos esos sentimientos de injusticia o de ofensa hacia Dios porque las circunstancias sean difíciles, cuando albergamos la idea de que Dios es culpable de lo que nos está pasando, debemos tener mucho cuidado con albergar este tipo de cosas porque es muy, muy, muy peligroso abrir la puerta para que el enemigo pueda tener terreno en nuestra vida. ¿Cari? Solo es una consulta técnica. Y todavía estamos en la pregunta número 2, ¿cierto? Todavía no pasamos al recuadro de los pasajes. No, estamos ya en la parte de la enseñanza. Vamos a ir haciendo la guía, no toda, pero solamente las partes más importantes. Muy bien. Luego estábamos, lo demás lo van a hacer lo siguiente. Okay. Entonces, continuamos con el Espíritu Santo y la evidencia de que el Espíritu Santo es una persona. En eso nos hemos centrado. La vez pasada vimos rápidamente que el Espíritu Santo actúa en manera personal porque Él puede, por ejemplo, hablar, como lo vemos en Mateo 10:20 y 1 Timoteo 4:1. Él puede enseñar, como lo acabamos de ver en Juan 14:26. Él puede llevar testimonio, como lo vemos en Juan 15:26. Él puede guiar, escuchar y declarar, como lo vemos en Juan 16:13. Él puede enviar. Él puede prohibir. Él puede buscar y conocer. Él tiene voluntad, aunque es la voluntad de Él hacer la voluntad de Dios, lo mismo que el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Espíritu Santo también hace la voluntad del Padre. Él no actúa de su propia voluntad. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo como persona también tiene voluntad. El Espíritu Santo, según Romanos 8:2, puede ayudar. Romanos 15:30 dice que el Espíritu Santo puede amar, puede tomar acciones, como por ejemplo estábamos hablando sobre Ezequiel. Puede moverse, puede ir y venir, y aquí están las citas, dar, tocar, etc. La evidencia que describe al Espíritu Santo como el recipiente de acciones que son aplicables solo a nivel personal.
Alguien, por favor, que busque Efesios 4:30, otros que busquen Hechos 5:3, otro Mateo 12:31-32, Hechos 16:13 y Hebreos 10:29. Número 1, ser entristecido. Efesios 4:30. ¿Qué dice al respecto? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se entristece. Puede ser Efe- entristecido. Sí, entristecido. Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres el precio de la heredad? Wow. Le puede mentir. Mateo 12:31-32. Mateo 12:31-32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Quién es el que blasfema contra el Espíritu Santo? El que le resiste. ¿Qué es El blasfemar? enemigo, hablar contrario, el enemigo, hablar una mentira. Según el diccionario, es maldecir, renegar, jurar en su contra, imprecar, blasfemar, ofender, decir cosas injuriosas sobre el Espíritu Santo que es sagrado, ofender gravemente. Todo lo que el enemigo hace. Y aquí es donde nosotros debemos tener cuidado y no es para traer condenación ni para decir que alguna vez lo hemos hecho, pero no debemos ser partícipes de las obras de las tinieblas. Entonces, cuando yo les digo, por ejemplo, ni siquiera vamos a compartir o hablar sobre estas cosas que suceden, que hacen mofa del Espíritu Santo, que causan que el mundo se ría del Espíritu Santo, es precisamente por eso. Yo también conozco muchos cristianos que se comparten este tipo de videos que yo les he mostrado, acusando a estas iglesias o a estas personas. Pero cuando nosotros también vemos estas cosas, cuando buscamos, cuando estamos siendo partícipes de las obras de las tinieblas, de las cuales debemos tener mucho cuidado. Cosas que el enemigo hace para blasfemar el nombre del Espíritu Santo, hay algunas cosas que son muy, ¿cómo se llama esto? Están al ojo abierto, están muy expuestas, como por ejemplo música o grupos, los videos de músicas que no son
del Señor, en donde toman figuras de la iglesia o, por ejemplo, hacen mofa del Señor Jesucristo, hacen mofa aún, hermanos, dentro de la iglesia. Quiero compartirles un testimonio que me pasó era mi segunda asignación de traducción en una de las iglesias más grandes de aquí, no voy a decir su nombre. Habían preparado un servicio para la Semana Santa y la idea era que iban a dramatizar la pasión del Señor Jesús, su muerte y luego su resurrección. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que pasó? Para agregarle el drama a la cosa, vistieron a algunos jóvenes de demonios y entre las líneas que estos jóvenes tenían que decir, y había una persona que estaba representando al Señor, estaba en la cruz, o sea, habían crucificado a una persona, obviamente falso, pero con efectos especiales y con sangre, o sea, bien explícito. Y el punto es este. A los muchachos que les tocaba ser los demonios, tenían que maldecir a Cristo estando en la cruz. Y yo tenía que traducir todo eso. Cuando yo me di cuenta lo que iba a pasar, no puedo describir, hermanos, el dolor que yo sentí al estar escuchando, solo escuchar que los hijos del Señor o que estos jóvenes o lo que incluso estaban haciendo, representando a Cristo ahí, pero teniendo la representación de los demonios, profiriendo palabras de maldición para nuestro Señor. Y la intención estaba bien, porque querían darle todo el realismo posible para que fuese un servicio de evangelismo, ¿cierto? Para predicar el evangelio. Pero nos deja ver a nosotros cómo podemos ser tan fácilmente engañados. Yo no lo hice y me retiré, no traduje y inmediatamente me comuniqué con mi supervisor y le dije, lo siento, yo no puedo hacer eso. Porque encima de eso, eran 5 servicios los que tenía que traducir ese día y era la repetición de lo mismo, porque es una iglesia masiva, es una iglesia enorme. Pero yo no podía usar mi boca para maldecir al Señor Jesucristo. Y ese tipo de cuidado nosotros también debemos tener. No participar de cosas que puedan hacernos caer en este tipo de situaciones para contristar al Espíritu Santo o mentirle o injuriarlo o insultarlo porque inocentemente podemos estar cayendo en una trampa del enemigo. Inocentemente nosotros podemos ser partícipes. El que blasfema al Señor todo el tiempo es Satanás. Pero él quiere bien que la creación del Señor, los hombres, y si es posible, hasta sus hijos, puedan hacer eso. Así que, hermanos, recuerden lo que hemos comenzado en la primera sesión. Dijimos que el poder de la vida y de la muerte está en la boca y que el Señor nos ha dado a nosotros su boca. Entonces debemos tener mucho cuidado con las cosas a las que nosotros participamos o a las que abrimos el corazón. Es que a mí me gusta la música metálica. Bien, no estamos condenando, pero nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como sacerdotes, como levitas, como reyes, una vez que la palabra se nos ha sido revelada, es ir al Espíritu Santo y rendir todo lo que pueda entristecerle o pueda ofenderlo
o pueda faltar el respeto. Usted sabe que en un seminario que tuvimos, creo que hace unos años, el año pasado, en donde un pastor, él es israelita, pero es misionero para los países musulmanes. Y él ha estudiado el Corán, ha estudiado las costumbres de los musulmanes y todo lo demás. Y él nos decía que una de las grandes objeciones que los musulmanes tienen para aceptar al cristianismo es la manera en que nosotros le faltamos el respeto a la palabra de Dios. Ellos de tal manera tratan su Corán, que es su libro sagrado, que tienen una manera especial y un lugar especial para poder tratar la palabra de su Dios, que es Alá. Y nosotros, dice, ellos no entienden cómo nosotros podemos, como iglesia occidental, tomar la palabra de nuestro Dios tan ligeramente como creyentes. Eso es algo que el Espíritu Santo debe traer convicción a nosotros. Si nosotros en alguna manera estamos cayendo en el modernismo y aceptamos cualquier cosa que la cultura nos quiera dar, pero debemos tener cuidado en que esto no vaya en contra del Señor o que le estemos faltando el respeto de alguna manera. Debemos ser prudentes y sabios. Ante todo, saber que nuestro cuerpo es templo nada más y nada menos que del Espíritu Santo, que ya no vivimos nosotros para nuestros deleites de nuestra carne, de nuestra humanidad, sino que vivimos para Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Así, tan importante como lo acabamos de ver en el primer versículo que estudiamos en Juan 14. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese ahí. Y luego en el 26. Y luego lo que dice en Juan 15. Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, debemos tener mucho cuidado de permitir al Espíritu Santo y de escuchar la voz del Espíritu Santo de cosas que son buenas, pero como sabemos, no porque sean buenas son la voluntad de Dios. No todo lo bueno es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que está escrito en la palabra, es hacer y guardar el respeto que se merece el Espíritu Santo. Debemos cuidarnos de no resistir al Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 16:3? Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Se escuchó? Parece que no es, hermano, ¿o no? Dice Hechos 16:13. Ah, Igual me perdón. parece extraño. ¿Es Hechos 16 o 6:13? Debería ser 6. A ver, veamos.
Y pusieron testigos falsos que decían este hombre no cesa hablar. Palabra blasfema. Es 6:13, Sergio. Allá, dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Eso. Les voy a confirmar la cita, mis amados hermanos, porque creo que yo me equivoqué. No es Hechos 6:13. Les voy a confirmar esa cita luego. Luego, él puede ser insultado o se le puede hacer afrenta. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que me merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Yes. Luego siguiente dice, es frecuentemente mencionado en contextos en donde otras personas se discuten, o sea, se está hablando del Espíritu Santo como hemos estado viendo. En Juan 16:14 el Señor Jesús dice que el Espíritu Santo le glorificará. Y luego en Hechos 15:28 se menciona un accionar del Espíritu Santo en donde dice, le pareció bien al Espíritu y a nosotros. El Espíritu Santo de Dios posee todas las características de la divinidad de Dios. Posee eternidad, omnipotencia, omnisciencia, trascendencia. Y aquí están todas las citas que sustentan esto que estamos diciendo. Ahora, esto es como para ahondar un poco lo que estuvimos tocando la semana pasada. Ahora, para el día de hoy, tenemos todos los nombres y las características que aparecen en la escritura que se dice del Espíritu Santo para que podamos comprender su extensión. Y se encuentra mencionado en toda la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Job 33:4 se le llama el aliento del Dios Todopoderoso. En Isaías 11:2, Juan 14:16, 26, 15:26, 16:7 y Romanos 8:26 se le llama el consolador, el consejero, el abogado. En Hebreos 9:14 es el Espíritu eterno. En Salmo 51:12, 2 Corintios 2:3-17 se le llama el Espíritu libre o el Espíritu de libertad. En Hechos 5:3-4 y Apocalipsis 1:4 y Apocalipsis 22:7 se le menciona como Dios.
En Nehemías 9:20 y en Salmos 143:10 se le menciona como el buen espíritu. En Salmos 51:11, en Lucas 11:13, en Efesios 1:13 y en Efesios 4:30 se le llama santo. En 2 Corintios 3:16 y 17 se le llama Señor. En Lucas 1:35 se le refiere como el poder del Altísimo. Ahora, particularmente lo vamos a tratar, es Romanos 8:15, Mateo 10:20 y Gálatas 4:6. Entonces, si alguien puede, por favor, buscar Romanos 8:15, otro Mateo 10:20 y otra persona Gálatas 4:6. Vamos a ver. ¿Quién puede leer Romanos 8:15? Romanos 8:15. Sí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Amén. Mateo 10:20. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Y ahora Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Amén. Él es el espíritu de biostesia. Creo que no es biostesia, es biotesia. Biotesia. Ahora, Romanos 8:15 en el griego dice, no habemos recibido un espíritu de esclavitud otra vez, hablando de la ley, ¿cierto? Pero hemos recibido el espíritu de huiotesia, o lo que ha sido traducido como adopción divina, como hijos. Ahora, si vamos a ver lo que significa a la concordancia griega la palabra huiotesia, hay 5 ocurrencias en el Nuevo Testamento. Y significa huiotesia, huio es hijo maduro, porque hay en griego varias palabras para hijos. Hay una, por ejemplo, que es tecnón, que es un recién nacido. Ahora, es interesante que en la escritura, cada vez que habla sobre Jesús como hijo de Dios, no dice tecnón, sino que dice huios, porque huios es el concepto griego para un hijo de edad madura. ¿Ok? Y
la segunda composición de la palabra es titemi, que quiere decir colocar. Entonces, si unimos los dos conceptos, dice la colocación de los hijos maduros. Ahora, vamos a regresar a ver la definición de lo que significa filiación, porque el otro concepto que se maneja en griego es el espíritu de filiación, es decir, que a través de su espíritu nosotros recibimos el sentido de pertenencia al Padre. ¿Sí? Y en el diccionario de derecho, todo esto quiere decir filiación. Y me encanta porque es realmente la descripción de lo que el Espíritu Santo como el espíritu de adopción significa para nosotros los creyentes. Inscripción, datos personales, identidad. Vea esto. El Espíritu Santo de adopción es el que nos da la identidad. Personalidad, la personalidad de hijos maduros. Recordemos que la palabra aquí es huiothesia y quiero hacer énfasis en la parte de hijo maduro. O sea, aquel del que habla Pablo cuando dice, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, pero cuando éste es de edad, ¿qué pasa? Ya puede hacerse cargo de los negocios de su padre. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo el Señor Jesús enseñaba por parábolas y decía, el Padre envió a su Hijo. ¿Se acuerda? El padre de la viña cuando habla sobre su hijo, a quien él estaba enviando y a quienes los hombres lo habían matado. O sea, un hijo maduro es colocado en su lugar de autoridad, pero no sin antes haber recibido todo esto. La inscripción, cuando decimos inscripción, ¿qué se les viene a la cabeza? Exactamente, ¿cierto? Nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Sus datos personales. En Apocalipsis dice que se nos dará un nuevo nombre, una identidad, una personalidad. Hermanos, aquellas cosas que eran parte de nuestro viejo hombre, cuando el Espíritu Santo de la promesa vino a habitar en nosotros, Él trajo consigo esta nueva personalidad de las cosas que Dios había diseñado desde el principio para nosotros. Y todas las cosas que forman parte de la personalidad santa del Señor, que van creciendo y se van desarrollando en nosotros a través del espíritu de huiothesia. También quiere decir procedencia. La escritura también dice que nosotros procedemos o que la semilla que está en nosotros es una semilla incorruptible. El Espíritu Santo no puede ser corrompido. Parentesco, ascendencia, línea, relación, asociación, membresía de la familia real, militancia. ¡Wow! Todo esto es revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo en nosotros. Tiene que ser revelado en nosotros. También se le llama un espíritu de juicio. En Génesis el Señor nos dice que debemos sojuzgar la tierra. Ahora como hijos que hemos recibido también el espíritu juicio, o sea, estamos hablando del Espíritu Santo,
como sus características, pero todas estas cosas del Espíritu Santo también están dentro de nosotros. Él es el que nos guía a todas las cosas, a toda la verdad. Entonces, el espíritu de juicio en Isaías 4:4 y 28:6, el espíritu de gloria es llamado el espíritu del Señor Yahweh. El espíritu del Señor Yahweh. Él es el autor de la escritura. También es llamado espíritu con mayúscula. Él es quien convence de pecado. Y esto es importante para nosotros que hacemos intercesión. No son nuestras palabras las que convencen de pecado a nadie. Así que de nada sirve darle bibliazos a alguien si el Espíritu Santo no lo convence de pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos orar por la intervención del Espíritu Santo sobre la vida de esta persona para que pueda ser convencido de pecado. Porque hay una fuerza oponiéndose. Pastor Max nos ha enseñado cómo debemos orar por aquellos que son inconversos, que no han venido al conocimiento de la verdad. No es con odio, no es con desprecio, es con amor y es pidiendo la intervención del Espíritu Santo y todo su poder sobre la vida de esta persona para que pueda arrepentirse. Él es llamado depósito, sello, quien produce convicción intensa. No solamente en, no sé qué es, hermanos. Oh, hermana Raquel. No solamente en convicción, tengo la impresión que nosotros pensamos que eso es para el mundo. Pero ¿qué fue lo que el Señor dijo? Que el Espíritu Santo vendría a habitar en nosotros. Entonces, ¿se acuerdan que en la primera sesión estuvimos hablando sobre la convicción? Convicción de lo que debemos abandonar, eso es algo que el Espíritu Santo va a traer a nuestra vida. Y la convicción de aquello que debemos abrazar de la misma manera como los apóstoles abrazaron el Evangelio. Estaban tan convencidos de él que hasta dieron su vida. Esa convicción la trae el Espíritu Santo. Él es solemne, él es decidido, firme y resoluto. O sea que cuando nosotros estamos claudicando entre dos pensamientos, como dice la Escritura, ¿qué necesitamos? La intervención y la guía del Espíritu Santo para que Él pueda desarrollar o mostrarnos, porque es su característica. La resolución, la firmeza, la decisión para seguir adelante es del Espíritu Santo. Él es llamado nuestra guía. Él es llamado el habitante de los creyentes. Él es quien produce fruto. Él es el intercesor. Él es el revelador, el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de vida, el Maestro, el Testigo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de verdad, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de sabiduría, Espíritu generoso, Espíritu del Dios viviente o Espíritu del Dios vivo, Espíritu de profecía, Espíritu del temor del Señor, Espíritu del Señor Dios, Espíritu juicio y justicia, el Espíritu de la iglesia, el Espíritu de los sellos, los 7 Espíritus de Dios, el dador de paz, el Espíritu de poder, el escudriñador de todo, el escudriñador de lo profundo,
la voz y la presencia de Cristo y de Dios Padre, quien bendice y da existencia y sustento a la iglesia, el espíritu de amor, el sello de Dios, el sello de la unción de Dios, el sello de los intercesores, el espíritu de amor, el sello de Dios, de la unción de Dios, la garantía de Dios, el Espíritu Santo de la promesa y el espíritu de fuego. Wow. Entonces, como podemos ver, amados hermanos, aquí podemos desbancar totalmente que el Espíritu Santo es débil. Por aquí estábamos. Que juega un rol menor, que no está disponible, que es débil y asustadizo, como una palomita. Cuando a través de toda la escritura nosotros podemos ver, por lo menos leer, la magnitud, el poder, la naturaleza del Espíritu Santo. Cada uno de estos nombres es un estudio en sí, cada uno de ellos. Y obviamente si usted desea profundizar, puede leer cada una de las citas y pedirle al Señor que nos revele. Pero la intención de tocar un poco sobre la persona del Espíritu Santo es para que veamos que aún nosotros como intercesores, Él es el sello de los intercesores. Él es el espíritu de profecía. Él es el espíritu de amor. Él es el sello de Dios. Él es la unción. Entonces, todas las cosas que nosotros necesitamos, el Señor nos la ha dado en el Espíritu Santo. ¿Y dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros y en Dios. Y donde Él desee, porque es omnipresente, es omnisciente, es todopoderoso. Esta semana vamos a estar meditando más personalmente en cuáles son las áreas de nuestra vida en donde hemos permitido que el enemigo le reste poder al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque, hermanos, el cristianismo que nosotros vivimos hoy en día es muy diferente al cristianismo que la primera iglesia experimentó. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué nosotros en este tiempo no vivimos de la manera en como la primera iglesia vivió? Y no es para condenación, sino para que vengamos al Señor y le permitamos al Señor que comience a trabajar en nosotros, de tal manera que Él pueda tener el señorío absoluto y que Él nos revele cuáles son las áreas que el enemigo ha licuado, ha abatido, ha oscurecido o disminuido su poder en la iglesia. Como intercesores, eso es una gran carga que nosotros podemos llevar delante del Señor. Primero en nuestra vida y después en la iglesia. Imagínense, hace 2000 años que Pedro, Pablo, los discípulos caminaron y navegaron y llevaron el evangelio a los confines de la tierra. Gracias a esa convicción, gracias a esa visión del Espíritu Santo, gracias a que ellos abrazaron totalmente el ministerio del Espíritu Santo en sus vidas, es que nosotros podemos hoy tener esto. Y a veces me pregunto si la comodidad
es lo que nos hace ser tibios, porque el Espíritu Santo no lo es. El Espíritu Santo no es tibio. Como hemos visto, el Espíritu Santo es fuego, es fuerza, es poder, es autoridad, es verdad, es juicio, es santidad. Entonces, esta semana vamos a tomar un tiempo para poder meditar y pedirle al Señor que traiga esa convicción y que el Espíritu Santo sea el que vaya revelando qué áreas de nuestra vida Él quisiera tener más señorío. Amén. Para que verdaderamente podamos, cuando oremos, cuando intercedamos, guiados por el Espíritu Santo, sepamos quién es el que nos habla. Todo lo que el Espíritu Santo hace es para glorificar y para exaltar a Dios Padre, al Hijo, para enseñar y para guiar a su iglesia. Entonces nosotros vamos a rendirnos y vamos a permitir que el Espíritu Santo comience a tener más y más y más y más en nuestra vida, en la manera en cómo hablamos, cómo pensamos, cómo vemos. Amén. Muy bien, quisiera que en los últimos 10 minutitos vamos a dividirnos en grupo para que puedan conversar un poco sobre esto. Y durante esta clase hemos resuelto bastante de lo que estaba en la guía y de las clases anteriores, así que pueden conversar un poco sobre esto. Básicamente vamos a conversar sobre lo que ustedes lo que más les haya impactado sobre esta clase, sobre lo que hemos visto particularmente sobre el Espíritu Santo. Vamos a crear dos. Create. Open the rooms. Assign to one. Assign to one. Assign to two. Assign to two. Assign to one. Assign to two. Assign to one. Assign to one. Ok, hermanos.